Bueno, Kaixo Egunon, bueno, gracias por atender a la llamada de Euskal Herria Bildu. Hoy os hemos citado aquí en el puerto de Santurtzi, en el puerto de Bilbo, porque pues, nuestra preocupación es tremenda, ¿no? Tenemos ahora mismo detrás de nosotras, dos ejemplos de cómo se están llevando ciertas políticas en este país, porque por un lado tenemos el muro que se está construyendo para mantener alejadas a las personas migrantes refugiadas que están intentando acceder a los barcos para llegar a los destinos que han escogido, y por otra parte tenemos un barco de Arabia Saudí que ha venido ya, que viene cada mes, o sea, estamos asistiendo a una frecuencia ya muy importante, que viene cada mes a cargar armamento, bombas, material bélico de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, desde Euskal Herria Bildu creemos que tenemos que denunciar y tenemos que actuar ya frente a este modelo que prima la mercancía frente a los derechos humanos de las personas, ¿no? Queramos o no, tenemos la cuestión, el problema encima de la mesa. No podemos negar que tenemos decenas, por momentos cientos de personas que huyen de guerras, que huyen de situaciones económicas desesperadas y que buscan una vida mejor, ¿no? Y entendemos que no es posible que la única respuesta que se dé en términos de más seguridad, más muros, más alambre y menos posibilidad de libertad de circulación, y la libertad de circulación se la dejemos solamente a las mercancías. Estas personas están aquí por consecuencias directísimas de las políticas de Occidente. Huyen de guerras, huyen de expolios, huyen de situaciones económicas desesperadas, así que no podemos ni extrañarnos ni mirar hacia otro lado delante del problema que tenemos encima de la mesa, ¿no? Creemos que las políticas que se están llevando en estos momentos empiezan también aquí en casa, en Euskal Herria, a parecerse mucho a las políticas que tanto nos llamaron la atención de Donald Trump con el muro de México, o lo que está pasando en Melilla con las vallas que cada vez se hacen más grandes. Pues nuestra política parece que es, o de nuestras instituciones o de ciertas instituciones, es construir también vallas para que las personas no puedan circular en este mundo globalizado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, creemos que la autoridad portuaria, en la medida en la que es un organismo público, en la que tienen participación diversos agentes políticos también, ¿no? Hay representación de los ayuntamientos de Zierbana, de Santurtzi, de Bilbo. Entonces entendemos que tiene que dar una respuesta política, y no solo en términos de seguridad, sino primando cuestiones de derechos humanos, que son derechos fundamentales que están por encima de todo lo demás. Nos hemos reunido con una delegación de Euskal Herria Bildu, se ha reunido con la autoridad portuaria, y de momento pues no hemos tenido una respuesta satisfactoria, en la medida en la que la construcción del muro sigue y el problema de la gente que quiere emigrar está encima de la mesa, ¿no? Vamos a insistir, hemos metido ya de hecho diferentes iniciativas en los ayuntamientos que os he citado antes, y también se va a meter una iniciativa en el Parlamento Vasco, pidiendo evidentemente que cambien estas políticas y por supuesto que se paralice la construcción de este muro ya de la vergüenza que tenemos encima de la mesa, ¿no? Además de eso, nos estamos reuniendo con diferentes organismos, personas que están moviéndose en este ámbito, como CEAR o Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia, y a partir de aquí creemos que bueno, tenemos que seguir dando pasos para revertir esta situación, porque desde luego no queremos que Euskal Herria sea una tierra de muros y de fronteras, sino sea una tierra de acogida donde los derechos humanos primen sobre cualquier otra cosa. ¿Habéis propuesto este tema al resto de partidos? No sé qué opinión tienen, no sé qué recoge la opinión de ellos. Bueno, ahora en las propuestas, vamos a ver, estas cuestiones se están hablando en diferentes instituciones, que yo por ejemplo estoy en el Parlamento Vasco. Bueno, compartimos cierta visión con el Elkarrekin Podemos en nuestro caso. En cualquier caso, nosotros lo que queremos propiciar son estos debates en las instituciones, y a partir de ahí ver qué posiciones adoptan los diferentes partidos políticos. Entendemos que de primeras hay ciertos partidos que bueno, pueden ser más favorables a estas iniciativas, o por lo menos que están planteando públicamente este tipo de denuncias, y después bueno, hay otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, que en principio se está escudando en que bueno, la ley es la ley, los órdenes son las órdenes, pero entendemos que ante esta crisis, que ya creo que hay que llamarlo de esta manera,
hay que ser más audaces y hay que saber superar, digamos, las políticas que vienen impuestas desde el Estado, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la cuota de refugiados a la que se comprometió la Unión Europea, por ende también el Estado español. Está el cumplimiento alrededor de un 10% de lo que se había comprometido. Entonces, bueno, tenemos que superar esta situación de bloqueo que existe en este momento.